Bienvenido, mis hermanos que se agregaron para esta tarde. Es un gusto verles de nuevo, a los que no veíamos desde hace mucho tiempo, a los que estuvieron en la mañana y regresaron para en la tarde. Dios les va a bendecir, una doble porción les va a dar. Amén. No lo cree tanto, pero ya se la dio el Señor. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. Le damos lectura a su palabra, ya lo tiene allí donde esté sentadito. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetus contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El tema de esta predicación le hemos titulado el fundamento de nuestras o de nuestra base. ¿Sí? ¿Quiénes son arquitectos acá? ¿Quiénes son albañiles? No hay albañiles, no hay moradores. Hasta uno, por allá levantó su mano. Cuando se construye, y yo, mis hermanos, cuando llegué acá a la Italia me di cuenta, no lo sabía. Allá en la casa, allá en nuestros países se dan los terrenos casi siempre por herencia, ¿verdad? Y donde antes se cultivaba, ahora hay casas. Y no son examinadas si esa tierra o ese terreno se puede construir sobre él. Cuando yo llegué a la Italia me di cuenta que habían terrenos agrícolas y terrenos constructivos. Y yo dije, wow, es porque se nos caen las casas en El Salvador, dije yo. Porque allá cuando le dan la herencia a uno dice, ahí puedes construir tu casa. Si el terreno era constructivo o no era constructivo, ¿quién lo sabía? Entonces, cuando nosotros vemos acá en la palabra de Dios que nos habla de estos dos cimientos, de estos fundamentos que tiene que tener uno que construye, hermanos, que tiene que hondar, tiene que profundizar. ¿Sabe? La tierra entre más profunda es más presionada, más dura, pero más encima está, la tierra es más floja, ¿verdad? Y yo me recuerdo que algunas construcciones las vi allá en El Salvador. No soy de esa rama, pero vi cuando levantaban algunas casas y unas 2, 3 piedritas le ponían y de ahí levantaban ya los muros. Y no llevaba pero ni 1 metro de profundidad aquella construcción, y que vivimos en una tierra muy movida. Por eso es que las casas se caían. Hasta un cierto tiempo para acá fue obligación que las casas tenían que ser antisísmicas. Y entonces profundizaron más, cavaron más para que las casas pudieran soportar. Acá yo veo cuando hacen esos edificios, es más hondo para abajo que para arriba.
Sí, cuando ahí en esa, yo por eso me fui a vivir ahí donde estoy viviendo, porque yo fui a ver cuando lo estaban haciendo. Hermanos, si era un profundo para abajo. Yo dije, ok, aquí estoy seguro, y por cualquier cosa me quedo en el piano terra. Y ahí estamos, ya llevamos años, hermanos, y no se ha movido esa casa todavía. No se han movido las simientes. Esperemos que cuando se muevan no estemos ahí. Entonces, es lo mismo, mi hermanos, en la vida del cristiano. El cristiano debe de tener principios, debe de tener esos fundamentos para poder soportar las pruebas, las dificultades que van a venir. Mis hermanos, debemos de tener buenos fundamentos. Tenemos que estar bien arraigados, bien profundizados en lo que son nuestras bases. Como cristianos tenemos bases. Amén. ¿Cuáles son esas bases? ¿Cuáles son esas bases donde nosotros estamos fundamentados, donde nosotros hemos arraigado, donde nosotros no somos movidos? Aunque venga lo que venga, las dificultades que vengan, usted sigue creyendo que de ahí nadie lo puede mover. Una de esas bases, mis hermanos, es la salvación en quien nosotros hemos creído. O sea, acá, mis hermanos, no es que tenemos al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgencita, ni a Mahometo, ni etcétera, etcétera. Estamos bien fundamentados en Cristo, que es la roca, que Él nos ha dado la salvación. Amén. ¿Está seguro? Bien seguro. Su salvación nadie se la puede quitar, pero usted la debe cuidar. Es un tesoro que Dios le ha dado. Es un tesoro que usted lo tiene ahí, y que tarde o temprano esa va a tener su culminación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo nuestro pastor un día de estos, ahí se van a ver de quién eran las cabras. Pero la fe, mis hermanos, en esa salvación, y también la fe es otra base. Es otra base donde nosotros estamos fundamentados, mis hermanos. Y el enemigo vendrá, tocará a tu mente usando diferentes medios para hacerte dudar. Diferentes personajes te vas a encontrar en el camino y te van a decir: mas tú has visto a Dios, ¿por qué crees en Dios? Si a Dios nadie le ha visto. Y van a querer debilitar tu fe. Van a querer mover esos cimientos. Van a querer mover esas bases que tú tienes. ¿Cómo las vamos a defender? ¿Cómo nosotros vamos a soportar todas estas tormentas, todos estos vientos que vienen? Otra de las bases que nosotros tenemos y que deben de estar pero bien seguras es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, este es el problema nuestro, pues, que no profundizamos en ella, que no vamos a escudriñar, no vamos. Por eso es que dice acá en los versículos que hemos leído que debemos, dice, es semejante al hombre que al de edificar una casa cavó y hondó. No es solo, mi hermanos, agarrar la Biblia y leerla. Hay quienes que ya llevan como 10 veces leyendo la Biblia, 15 veces, desde Génesis a Apocalipsis, pero no practican nada de ella. Tiene fundamento, tiene bases, está bien arraigado.
Necesitamos, mi hermano, profundizar en ella. Necesitamos tener el conocimiento de ella para no ser llevados por cualquier tipo de doctrina que se va a levantar aún en estos tiempos. Mis hermanos, las falsas doctrinas no se están levantando del mundo externo, se están levantando dentro de las iglesias. Y ese es uno de los grandes problemas donde mucha gente, hermano, es como las ranitas. Ya sabe el ejemplo de la ranita, ¿verdad? De esa ranita que la pusieron en la olla con el agua helada, vivita ella, pero le fueron poniendo fuego lentamente. Y ella se fue relajando porque el agua se iba calentando. Lo que le gusta bañarse en la vasca con agüita calientita, ¿verdad? Se va relajando uno y terminan dormiditos. Así le pasó a la rana. Cuando ella sintió que ya el agua estaba demasiado caliente, ya sus músculos estaban demasiado relajados, que ya no pudo saltar. Y así está pasando dentro de la iglesia. Cuando nosotros no vamos a escudriñar la escritura, no vamos a profundizar en ella y nos agarramos solo lo que nos dicen, nos llevamos lo que nos predican y no vamos a examinarlo. Este es un deber de todos, mi hermano, donde nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios. El cristiano, mi hermano, no debe de quedarse solo con lo que se le da, sino que también debe de tener un crecimiento espiritual personal. Esa es otra base, mis hermanos. No podemos quedarnos solo a calentar sillas, pues. Si no, al final se le van a cobrar. Cuando le digan: pastor, se me terminó la silla que tenía, vaya a comprarla usted, porque si no, esas sillas son prestadas. A usted Dios le llamó con propósito, y no es con el propósito de que se termine la silla, sino que pasará un tiempo en que usted será instruido y después usted servirá. Usted tiene que desempeñar un servicio dentro de la iglesia, y estos son parte de las bases que nosotros tenemos que ir estableciendo, mis hermanos. Tenemos que ir caminando diariamente en esa construcción. O sea, no podemos quedarnos solo con el fundamento, la roca que es Cristo allá. ¿Y qué vamos a construir nosotros? Somos llamados a reedificar sobre la roca que es Cristo. Eso nos dice Pablo. Entonces, estas bases, mis hermanos, estas 4 bases que le he dado, la base de la salvación, de nuestra fe, de la palabra de Dios, de nuestro crecimiento, las vamos a ir desarrollando, porque tenemos que tener esas bases. Este año nos van a servir, porque no sabemos qué vendrá. Estamos contentos que ya viene la vacuna, ¿verdad? ¿No se alegra? Ya se puso en qué pensar. Ya viene la vacuna, mis hermanos. Pero esta vacuna, no vengo a decirle que es mala, absolutamente no. Pero en la manera que va desarrollándose estas formas, cómo ellos van trabajando para que tener un control de todas las personas que se van vacunando, van a ir haciendo una especie de pasaporte, de documento, de tarjeta, donde usted va a tener allí ya escrito que usted ya fue vacunado. Y esto solo es la antesala para lo que vendrá después. Ese mismo documento o ese tipo de documento va a ir preparando para cuando usted, o cuando al mundo le quieran poner la marca. Pero nosotros sabemos qué es lo que vendrá, qué es lo que sucederá antes de estas cosas.
Por eso es que estamos tranquilos, pero hay que tener el conocimiento de la palabra de Dios, para que no vayamos a ser confundidos. Hay cristiano que ya está preocupado y dice: ah, no, yo no me la pongo la vacuna porque allí viene la marca de la bestia. No, mis hermanos, no está ahí todavía. No está ahí. Esto es solo la antesala de cómo el sistema se va normalizando para cuando la gente, como la ranita, pues. Sí. Entonces, la base de nuestra salvación, mis hermanos, les dije, ¿cuáles son esas bases? Para yo alcanzar la salvación, alguien tuvo que hablarme de Cristo. Alguien tuvo que darme el mensaje de salvación, presentarme al Dios de la Biblia, al Cristo de la Biblia. Y cuando esto sucedió, mis ojos fueron abiertos. ¿No es así? Cuando a usted le presentaron el plan de salvación, sus ojos se abrieron. Y esto no es de nosotros, sino que es el poder del Espíritu Santo regenerando nuestras vidas. Es un trabajo que viene de parte del Espíritu Santo y que nos va abriendo un panorama. Y eso es lo que sucedió en el discurso entre Jesús y Nicodemo. Porque Nicodemo era un religioso que creía a su manera estar en lo correcto. Pero cuando habló con Jesús, Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario para ir al cielo nacer de nuevo. Entonces él dijo: pero si nosotros tenemos a un Dios y este Dios no me puede salvar. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y esto era difícil para Nicodemo, pero era necesario para Nicodemo. ¿Me entendió? Le era difícil a Nicodemo entenderlo, pero le era necesario nacer de nuevo. Pero cuando esto sucede, mis hermanos, suceden cosas maravillosas, porque la naturaleza nuestra, la naturaleza humana, mis hermanos, no tiene absolutamente nada que ver con una nueva naturaleza espiritual con la cual hoy nosotros podemos acercarnos a Dios y decirle: Abba, Padre. A mí me costó dirigirme a Dios como padre, porque yo traía una vida bastante complicada con respecto a lo que es la paternidad. Yo me crié con padrastro y cuando tenía que dirigirme a él como padre me era difícil, aunque se me impuso decirle padre. Para mí me era difícil decirle padre. Entonces cuando yo vengo a los caminos del Señor y el pastor predicaba y decía: es que por medio del Espíritu nosotros decimos Abba, Padre, papito lindo. Y yo decía: qué difícil me es a mí, qué complicado, mis hermanos, cuando nuestra relación con Dios no ha sido todavía amalgamada.
yo sé que algunos de nosotros, como cristianos y que tenemos un padre espiritual, se nos hace difícil decirle padre espiritual. Como iglesia se lo digo. Se nos hace difícil decirle papá espiritual, padre espiritual. Pero cuando nuestra naturaleza cambia, ay, hermanos, entonces sí es fácil. Vea lo que dice Primera de Corintios 2, 13, 16. Nuestros pensamientos revolucionan a 1000 revoluciones por segundo, por minuto, como usted le quiera decir. Pero ya son diferentes. Nuestra manera de pensar ya es diferente. Primera de Corintios 2, 13 al 16. La cual también dice: hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La parte que de nosotros estaba muerta, ahora ya tiene vida. Y es esa parte espiritual en la que nosotros nace de nuevo. Es la que estaba muerta. Ahora dice 14. ¿Qué pasó? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso le dije, o sea, si nosotros no hemos nacido de nuevo, nos es difícil acercarnos a Dios y decirle papá, decirle Padre mío. Ahora se nos hace fácil. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y si hoy entra un inconverso y nos ve orando y nos ve llorando y nos ve danzando y nos ve levantando las manos hacia el cielo, dice: esos están locos. Porque él no percibe las cosas del Espíritu, porque él está muerto. Nosotros que hemos nacido de nuevo, sí percibimos la presencia de Dios, sentimos la presencia de Dios en nuestro ser. No le escuché. Sentimos el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, con el cual alabamos y adoramos a Dios. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente renovada, mente restaurada, mente diferente, mente conectada con la gloria de Dios. Ese es el nacer de nuevo. Entonces allí es donde yo me voy fundamentando, mis hermanos, y me doy cuenta que yo ya no soy del mundo. Y aunque me lo quieran sacar, no me lo sacan, porque lo que Dios me dio, el mundo no me lo puede quitar. No me lo puede quitar. Otra cita, Tito, capítulo 3.
Tito capítulo 3, versículo del 3 al 8. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando la salvación llegó a nuestras vidas, mis hermanos, algo tuvo que manifestarse en nosotros, algo tuvo que haber sucedido. Algo tienen que ver las personas en nosotros. Y acá vamos a encontrar lo que éramos y lo que ahora somos. Con uno. Aquí vamos a encontrar lo que éramos y lo que ahora somos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia. No, usted ya no vive en esto, ¿verdad? Usted ya no vive en malicia. Ay, esta palabra quizás no debería estar ahí, ¿no? Porque hay quienes que son bien maliciosos. Tienen un montón de espejos en el baño, en el cuarto, en la sala y aún en la puerta. Ya para salir ahí está otro espejo porque quieren verse cómo van. Viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos. No sucede, ¿verdad? Nos amamos. Un músculo santo en el amor de Cristo. ¿Sí? No está muy convencido. Siente algo todavía contra mí. Le caigo gordo. Si le caigo gordo es porque soy gordo. Estoy rebajando, tranquilo. 4. Pero cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué sucedió? Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Vea cómo el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su vida y por lo cual usted hoy es una nueva criatura. Usted alcanzó la salvación y usted tiene ya la primer base en Cristo Jesús por la renovación en el Espíritu Santo. Siga. El cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, para que justificados. Ay, hermano, esto de la justificación se la voy se la voy a llevar a lo práctico en lo que me sucedió al inicio a mí cuando me agarró la policía. Pastor es testigo que ese día a toda la iglesia la levantamos para que orara por mí. Pero es que cuando vieron mi pasaporte, mis hermanos, ahí aparece todo lo que uno es. Y cuando vieron que yo tenía una condena abierta acá en Italia, rapidito me dijeron, nos tiene que acompañar a la caserma. Y yo era consciente, sabía lo que yo había sido. Entonces me llevan a la caserma y me dice, ¿sabías tú que no puedes entrar en Italia a fin que no pasen 10 años? Y le dije, sí, lo sabía.
Aparte de eso, te hemos encontrado manejando, remolcando un carro y sabes que no se puede hacer. Sí. ¿Y qué iba a decir, hermano? Si era cristiano, no podía decir, no, no es cierto. Tenía que tomarme mis responsabilidades. Y me dicen, mañana nos vamos para Milano, que te van a hacer ¿cómo se llama? La audiencia. Y bueno, ahí dije yo, hoy sí, de nuevo con Iberia para El Salvador. Pero ya Dios tenía el control de todo. Mi esposa ya tenía contrato de casa, tenía contrato de trabajo. Entonces ella fue mi representante y ella se tomó la responsabilidad. Por eso estoy con ella. Dijo, sí, yo lo voy a cuidar. Mire, bien cuidadito está. Sí, yo tengo casa donde tenerlo, por eso sigue pagando la fiesta. Ella se hizo responsable. Acá Jesús se hizo responsable de nuestros pecados. Él pagó el precio, porque dentro de nosotros había un expediente negro, sucio, que meritaba la muerte, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, dele un fuerte aplauso al Señor, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es que, pero es que tú eres malo. No, fui malo hoy, no, porque hoy tengo diferentes obras. Entonces mi base en la salvación no pueden ser movidas, porque no es por lo que yo soy, sino en quien yo he creído, en Cristo Jesús. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿usted cree en Dios? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, necesarias, importantes, que nos ocupemos de buenas obras como parte de agradecimiento de nuestra salvación. Hechos 16, 17 al 34. Hechos 16, 27 al 34. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué sucedió ahí? Sacó la espada y se iba a matar. ¿Cuánto se amaba este ser, no? Imagínense el temor que había en aquel hombre por lo que había sucedido. Prefería matarse él solo que sufrir el castigo que le iban a dar, de seguro, pensando que los presos, dice, habían huido o habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas.
Y sacándolos les dijo: señores, esta es la mejor decisión. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo no sé cuántos pensamientos pasaban por aquella cabecita de aquel hombre, porque si se había querido matar era porque sabía lo que le esperaba, porque las cárceles se habían abierto y tenía que dar una respuesta a tal situación. Pero él quería poner a cuenta su vida. Y dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por eso es que creyeron, porque le hablaron la palabra de Dios. No se vaya a tomar esa promesa de que sus hijos van a ser salvos y andan allá en la discoteca todavía. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, porque los suyos también creyeron. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios o a Dios. ¿Qué es lo que le quiero recalcar acá? Que cuando aquel hombre aceptó a Cristo como su único y verdadero Salvador, su naturaleza cambió, su tristeza, su sufrimiento, su angustia cambió, y él se alegró con los que le habían dado el mensaje de salvación. O sea, usted no puede ser un cristiano triste. Usted no puede ser un cristiano sufrido, siempre lamentándose. Este hombre no es que le iban tan bien las cosas y no sabía lo que le iba a esperar, pero él estaba agradecido con Dios porque la salvación llegó a su corazón, porque la salvación llegó a su casa, porque su vida, sus pensamientos, todo tuvo una regeneración, un cambio total. Eso es la salvación. Y eso, ¿quién te lo puede quitar? Es preocupante cuando nosotros queremos vivir el evangelio y no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Por eso es que este evangelio, mis hermanos, no es como la religión que se tramanda, que los hijos tienen que seguir. No, acá tienes que tener un encuentro personal con Él. Él pagó por nosotros, Él murió por nosotros y nos ha dado esta justificación y nos ha dado esta nueva vida. Romanos 5, 6, 11. Él dio su vida para darnos vida a nosotros y nos ha dado vida en abundancia. No. En octubre sentí que mi vida se iba, pero hoy ya no. Y si me iba, pero me iba con Cristo. Romanos 5, 6, 11. El enemigo usa muchas estrategias para querer derribar nuestras bases, mis hermanos. No, el enemigo no viene a jalarte el pelo. No se haga esa idea que por ahí le jala la oreja. El enemigo le quiere dar abajo. Así como esos defensas, ¿no? Que no andan con lástima. Hasta el hermano Jorge.
que van y cortan. Romanos le dije 5, 6 al 11, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, que éramos nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Eso todavía se puede valer. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿quién daba algo por nosotros? ¿Quién, mis hermanos? ¿Quién daba su vida? Las madres o los padres pueden dar su sangre, pueden dar sus órganos para que sus hijos vivan, pero porque los lega el amor entre ellos. Pero un desconocido, pero uno que ni parientes somos, y Cristo murió por nosotros cuando aún nosotros ni habíamos nacido. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos fuimos, no simple y sencillamente estábamos separados, éramos enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ay, cuánto el enemigo quiera tocar su mente, su corazón y decirle que usted no es salvo, usted dígale, pues yo soy salvo porque he creído en Cristo Jesús, el único ser que pudo haber dado su vida para salvar a la humanidad. Se llama Jesucristo por ser santo. Esa es una de las mejores. Bueno, acá le he dado unas pocas citas con respecto a lo que es nuestras bases en la salvación, que no se la vayan a querer derribar. La base de nuestra fe, hermanos, esa convicción, esa certeza, esa seguridad que debe de ver en nosotros, aunque si todavía no se ha completado la salvación, porque la salvación se va a completar cuando Cristo venga por nosotros, pero esa fe también es, hermanos, la que nos sostiene en este mundo, aunque si somos tocados muchas veces por la carne, por el diablo, por nuestro mismo, por el mundo, por la carne y por el diablo, aunque si somos tocados, llegan esos dardos, nuestra fe debe de estar bien fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, esa medida de fe que Dios nos ha dado. No, mis hermanos, no es que la fe es una mística, no, es una convicción, es la certeza, la seguridad que yo tengo. ¿Usted está seguro en quién ha creído? Aunque si no le ha visto. Con miserable, dijo Pablo, seríamos si Cristo en verdad no murió por nosotros. O sea, ¿dónde quedaríamos nosotros si todo esto fuese simple y sencillamente un cuento de fábula, una fábula, un cuento? Por eso es que yo necesito tener bases. Por eso es que yo necesito conocer a Cristo, conocer esa fe, esa medida de fe que Dios nos ha dado. Juan capítulo 1 versículo 2 y 13, ¿qué nos dice?
Si nosotros tuviéramos un documento, mis hermanos, donde nos hiciera constar que llevamos el apellido del linaje de Jesús, ay, acá lo anduviéramos. No necesitaríamos fe. Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, les dio un documento, un acta de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿no se siente privilegiado usted? Usted no es cualquier cosa. Hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos propiedad. Él es nuestro propietario por creación y por redención. Nos ha redimido, nos ha recomprado y hoy somos suyos. Y yo lo creo. Yo lo creo, lo creo. Por eso dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia somos salvos. Y esto, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un regalito que Dios te dio para que lo cuides. Un regalito que dura para la eternidad. Un regalito que te va a llevar a vivir con Cristo toda una eternidad. Versículo 9, ¿qué dice? No por obras para que nadie se gloríe. A veces a mí me regalan cosas y me dicen, pastor, ¿cuánto dio? Gracias. Gracias, sí. Porque me lo regalaron. No me costó nada. Así es que así es la salvación. Nos la donaron, nos la dieron. Y esto es un regalito de Dios para usted y para mí. Esta fe, esta confianza que se deposita en cada uno de nosotros, mi hermano, de parte de Dios. Usted aprende a confiar en Él. Por eso le dije, o sea, esto de que Dios nos ha regalado una cosa tan maravillosa y que nosotros no la cuidemos, como dijo el cantautor, malagradecido sería yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada. O sea, no puede ser que mi fe me abandone. Si es un regalo de Dios que ha sido depositado en mí, eso es suficiente para llevarme hasta la vida eterna. Es una medida que te alcanzará a ti hasta para resucitarte el día en que Cristo venga.
esa medida de fe no te va a abandonar si tú estás bien fundamentado, si tú te agarras, si tú aprendes a confiar en Dios. Hoy podemos acercarnos a Dios, hoy podemos sentir su presencia, y cada vez que nosotros nos vienen esos ataques, nos vienen esos enfrentamientos con las dudas, con los dardos que el enemigo envía a nuestra mente. Es ahí donde tenemos que fortalecernos cada día en oración, en clamor, en súplica al Señor. Por eso el ayuno y la oración, mis hermanos, es fundamental para el cristiano, porque allí fortalecemos nuestra vida espiritual, allí crecemos, allí percibimos las cosas espirituales, allí se reaviva ese fuego del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo: este género no se va si no es con ayuno y oración, porque había un género de incredulidad, falta de fe en que Dios lo puede hacer. Pero cuando tú profundizas en el poder de la fe, como dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible. Si Él depositó una porción de fe en ti, esa fe te es lo necesario para que te acerques a Él. Es la medida justa para que puedas acercarte a Dios. Es una base que va a sostener, mis hermanos, esas columnas, esas cosas que usted ve ahí. Esas son columnas que vienen desde abajo, desde la profundidad donde ha sido puesta la base de este edificio, y ellas son las que sostienen esto de acá, hermanos, es hueco. Si usted está ahí abajo, cuando acá hay cultos de que todos los hermanos están danzando, yo creo que va a querer salir corriendo de ese comedor, porque le hace como que es ola. Pero vaya a tocar esas columnas, no se mueven, porque sostienen el peso. Esas columnas de las que estamos hablando, de nuestro cristianismo, de nuestra fe en Dios, no tienen que ser movidas. Pueden moverse en otras cosas, pueden venir lo que pueda venir, turbulencias, pueden venir tormentas de diferente, pueden venir virus, de lo que sean, pero tú estás fundamentado en Cristo Jesús, y tu fe no tiene que ser movida por nada. Hasta para meter una broca en esas columnas no entra. Aún es prohibido tocarlas. Si una columna de esas viene tocada y sucede un daño en este palacio, y vienen, investigan y dicen: no, pero es que esta columna fue tocada, entonces esa es la causa por lo que sufrió este daño. Problemas. Por eso en el Evangelio hay cosas que no pueden ser movidas ni dudadas como cristianos. Job, capítulo 19, versículo 23 al 27. Qué confianza de Job, qué confianza de este hombre, mis hermanos. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Dijo Job. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Él no se lo imaginaba que se iban a ser escritas y que hoy las estuviéramos leyendo nosotros. Él dice: ¿quién diese
que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra, para que queden grabadas, para que queden memorizadas ahí, para que las puedan leer todas las generaciones que vendrán. ¿Cuáles eran esas palabras? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver. ¿Cómo era la fe de Job? Convicción, certeza de lo que esperaba, la esencia de la fe. La podemos ver en este hombre también, así como se ve en Abraham. Y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios. Usted lo puede decir con toda esa confianza, decirle: Señor, ahí te voy. No es fácil. No es fácil, hermanos. No es fácil cuando te falta el respiro, cuando tus pulmones no dan más que tu corazón. Yo tuve más problemas con el corazón más que con los pulmones. Y uno de los problemas que más llegaban era porque soy hipertenso y sé que el virus caula la sangre. Entonces, caulando la sangre, el corazón debe de acelerar, debe ser más presión. Y siendo hipertenso, el doctor a mí me había dicho: mira, puedes tener taquicardia de 5, máximo 10 minutos, 1 o 2 al día. Si ya te pasan de 10 minutos y son más frecuentes, tienes que ir a un pronto socorro, porque hay algo que no está funcionando. Y ese día jueves que me levanté, comenzó mi corazón. Pum, 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 pum. Contaba 5, 10, 15, 20, 25 minutos para no cansarle. Se quitaba quizás 3 o 4 minutos y después volvía. Fue toda la mañana. Entonces dije: Señor, según lo que dicen los doctores, acá estamos en graves problemas. Ahí te voy, Señor, le dije. Pero me tomé de sus promesas, creí a sus palabras, y acá estoy. Y no sé por cuánto más. Solo Dios lo sabe. Y así he pasado hasta hace quizás como 2 semanas que me han dejado de dar taquicardias. Pero ahí he andado. Cuando ya siento que pasa más de 10 minutos, comienzo a ayudarle también. O te detienes o quieres más fuerte. La vida que llevaba Job, lo que estaba viviendo Job, mi hermano, él estaba convencido que solo Dios lo podía levantar de ahí, y que si moría aún del polvo, Dios lo iba a levantar. Esa es la fe que usted debe de tener. Esa es la fe que debemos de tener cada uno de nosotros. Ay, que Dios nos ayude. Voy terminando acá. Volvemos a la cita que estábamos.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta es la pregunta de nuestro Señor hacia nosotros. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es que por eso tenemos que ser hacedores de la palabra, mi hermano. Los otros dos puntos, porque ya se nos fue el tiempo, los dejamos para la próxima vez, que tiene que ver con la palabra y con el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero acá dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea, esto no es solo de escuchar, esto no es solo de estudiar en el IBEA, mi hermano. No es de llenarnos de conocimiento, esto es de práctica. ¿Con qué yo estoy construyendo, mis hermanos? ¿Qué tipo de material estoy usando para construir? ¿Cuáles son esas bases que no deben de ser movidas por ninguna cosa en el mundo? ¿Dónde estoy fundamentado? Porque si yo quiero pasar este nuevo año que viene y quiero llegar al 2022 o al final del 2021, yo debo de profundizar este año, debo de conocer mis bases, mis fundamentos, dónde yo estoy parado. Una de las cosas que nos identifica como ministerio es de que cuando viene una persona de otra iglesia se le dice: ¿viene de visita o anda buscando iglesia? Porque si anda buscando iglesia, pídale dirección a Dios. Porque si Dios le trae acá, usted va a soportar lo que acá suceda. Usted va a soportar vientos, tempestades. Usted nos va a soportar a nosotros como pastores, va a soportar a los diáconos, a los líderes, y nada lo va a mover. A lo contrario, nos va a amar. Y no porque sea masoquista, sino porque tiene buenas bases y sabe que nosotros no es que nos aprovechamos de usted, sino que le queremos instruir, le queremos enseñar, le queremos forjar para que no juegue el enemigo con su vida. Por eso es que acá en Milano, mis hermanos, anda gente de iglesia en iglesia, con un problemita se van, con una mirada mal del pastor se van, porque no le dieron la bienvenida, se van. ¿Dónde están tus bases? Como decía el pastor en la mañana, es la iglesia de Cristo, la novia, y acá estamos llenos de defectos, pero eso nos va amalgamando, nos va amoldeando, nos va perfeccionando hasta que Cristo venga. Póngase de pie. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Seguimos predicando, no se canse. Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 8. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Siendo Cristo la roca escogida por Dios para salvación nuestra, en Él debemos de fundamentarnos, en Él debemos de poner esas bases, en todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha dado. Nos ha dado una medida de fe. Después vamos a estar viendo lo que es la palabra que nos ha dado y cómo nos ayuda a crecer. Amén. Y así vamos a poder, mis hermanos, seguir avanzando. Este año tenemos que avanzar. Este año tenemos que seguir el camino que llevábamos como iglesia, como ministerio. Pero tenemos que estar bien firmes. Firmes. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Aleluya. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh, bendito Dios, digno eres de honra y de gloria. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque nos amas. Nos amas en una manera muy especial. Cada día nos corriges. Cada día nos instruyes. Cada día nos enseñas, Señor, cómo debemos caminar en este mundo lleno de tinieblas. Cada día, Dios mío, nos das ese alimento espiritual. Nos das ese crecimiento espiritual. Muchas veces llegan pruebas, Señor, que tú las permites para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fundamente en ti, Señor. Gracias por esa salvación preciosa que nos has dado. Gracias por esa medida de fe que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios, porque somos tus hijos. Somos real sacerdocio, pueblo escogido por ti, Señor. Oh, poderoso Dios, ¿cómo no vamos a alabarte, Señor? Si somos la niña de tus ojos. Oh, bendito Dios, pertenecemos a tu reino, Señor. Pertenecemos, Dios mío, al linaje de nuestro Señor Jesucristo, porque su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado, Señor. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros y vas a seguir haciendo, Señor, en el tiempo que vendrá. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te alabamos. Aleluya. Aleluya. Tenemos un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, y espera en nosotros esa gratitud. Espera en nosotros que le demos gracias.